¿Alguna vez te has sentido como si tu vida estuviera en piloto automático, siguiendo un rumbo que no elegiste conscientemente? Aunque crees que estás al mando, en realidad hay un sistema oculto en tu mente que toma decisiones por ti. Pero, ¿qué pasaría si pudieras descifrar ese sistema? Tomar el control total y dirigir tu vida hacia un destino que realmente deseas. En este video, te revelaremos cómo salir de ese piloto automático y convertirte en el verdadero conductor de tu destino. Sentimos que estamos en el asiento del conductor de nuestra mente, controlando cada movimiento con la voluntad consciente, como si tuviéramos el poder absoluto sobre nuestro destino. Sin embargo, basta un mínimo de introspección para revelar que, en realidad, somos pasajeros en un vehículo mucho más complejo de lo que imaginamos. Nos damos cuenta de que seguimos un sistema de navegación interno, un entramado de procesos automáticos y subconscientes que superan con creces nuestra comprensión consciente. Este sistema, que opera con la precisión de un software avanzado en un hardware intrincado, nos muestra solo una pequeña parte de su funcionamiento, como si estuviéramos observando la superficie de un océano profundo e insondable. Si no hacemos el esfuerzo de conocer este sistema de navegación, de entender cómo opera, hacia dónde nos guía y cómo podemos intervenir cuando nos lleva por un camino erróneo, corremos el riesgo de convertirnos en meros pasajeros en nuestra propia vida. Sin esa comprensión, estamos expuestos a vagar sin rumbo fijo, dejándonos llevar por las corrientes del subconsciente, y es muy probable que terminemos en destinos mediocres, cuando no en verdaderos desastres. Navegar por el mundo sin comprender las fuerzas internas que nos impulsan es como embarcarse en un viaje sin un mapa, dejando al azar nuestro destino y sacrificando nuestro potencial en el proceso. El psiquiatra suizo del siglo XX, Carl Jung, es quizás una de las mentes más grandes y capaces que jamás haya intentado hacer esto: explorarse a sí mismo desde dentro y conceptualizar una comprensión completa de este tipo de sistema de navegación interno desde arriba hacia abajo. Primeros años de vida. Jung nació en 1875 en Kitzbühel, Suiza, en el seno de una familia relativamente pobre, hijo de un pastor rural, Paul Jung, y de una madre deprimida, excéntrica, que veía espíritus, Emil Jung. Jung fue un niño muy introvertido y aislado, que pasó gran parte de su tiempo solo, participando en actividades de fantasía, proyección, disociación y analizando a los adultos en su vida. Durante la infancia, mostró un gran desagrado por la escuela y un bajo rendimiento hasta casi la neurosis, desmayándose regularmente para evitarla. Sin embargo, con la edad y la madurez, y después de que su padre expresara una seria preocupación por su potencial incompetencia, Jung cambió drásticamente y comenzó a involucrarse más intensamente en su educación, leyendo activamente por su cuenta, especialmente filosofía y textos religiosos. Después de la escuela secundaria, al determinar que no quería seguir el camino religioso de la familia, Jung decidió estudiar medicina en la Universidad de Basilea. Tras completar su título de médico en la Universidad de Zúrich en 1902, trabajó en un hospital psiquiátrico bajo la supervisión del prominente y bien conectado psiquiatra Eugen Bleuler. Varios años después, dejaría el hospital para abrir su propia práctica privada. A medida que Jung se hizo más exitoso y conocido en su campo, pronto se familiarizó con el psicólogo extremadamente popular, innovador y controvertido de la época, que aún hoy mantiene ese título, Sigmund Freud. Se conocieron por primera vez en 1907 y hablaron durante aproximadamente 13 horas seguidas. Esto rápidamente se convirtió en una fuerte amistad y una asociación profesional.
Viajaron por el mundo y dieron conferencias juntos, analizaron los sueños del otro y discutieron diversos aspectos de sus estudios y teorías psicológicas. Sin embargo, el hecho de que Freud tuviera una posición profesional mucho mayor en ese momento, además de ser considerablemente mayor que Jung, creó una dinámica en la amistad que se parecía mucho más a una relación de padre-hijo o maestro-alumno. Esto, desafortunadamente, planteó problemas a medida que la carrera de Jung avanzaba y comenzaba a invadir la de Freud. Pronto se encontraron en desacuerdo sobre aspectos fundamentales de las teorías del otro. Finalmente, estos desacuerdos, la tendencia de Jung hacia una consideración algo mística de la mente humana, en contraposición al enfoque más científico y reduccionista de Freud, la naturaleza de su relación de padre-hijo y el deseo de Jung de independencia profesional, hicieron que los dos rompieran su amistad en 1913. Crisis y renacimiento. Como consecuencia de esta ruptura, desde aproximadamente 1913 hasta 1918, Jung experimentó una especie de crisis psicológica de mitad de vida. Durante este periodo, pasó gran parte de su tiempo introspectivo y escribiendo sobre experimentos psicológicos que realizó sobre sí mismo, explorando las profundidades de su inconsciente. Este periodo de transición, independencia y turbulencia psicológica, finalmente concretó sus puntos de vista sobre la mente y su carrera como teórico independiente de la psicología. La psique. Simplificando, el objetivo principal de la carrera de Jung fue comprender la naturaleza de la psique y luego desarrollar teorías y métodos para ayudar en la integración de todos sus componentes para crear un estado singular y unificado de totalidad. En este contexto, la psique se refiere simplemente a la personalidad completa del individuo, incluyendo sentimientos, pensamientos y comportamientos, es decir, la combinación de la mente inconsciente y consciente. Para Jung, el continuo esfuerzo por integrar la psique a través de un proceso de autorrealización y convertirse en un individuo maximizado y auténtico era el objetivo fundamental de la vida y del entendimiento psicológico. La tarea del hombre, escribió, es hacerse consciente de los contenidos que presionan desde el inconsciente. Hasta donde podemos discernir, el único propósito de la existencia humana es encender una luz en la oscuridad del mero ser. Para Jung hay una interacción constante entre los reinos inconsciente y consciente de la psique, que se combinan para crear nuestra personalidad completa. La mayor parte de esto, sin embargo, se desarrolla y existe en el reino inconsciente, fuera de nuestra conciencia y control inmediatos. Así, una porción significativa de quienes somos realmente, lo que realmente nos gusta y somos capaces de hacer, y las razones por las que hacemos lo que hacemos, persiste en un reino que no comprendemos activamente ni tenemos acceso. Por lo tanto, para entrar en un estado más auténtico y completo de ser, el individuo debe intentar hacer consciente esta porción de la psique, accediendo a ella e integrándola en el todo de su conciencia. Jung llamó a este proceso individuación. Para entender mejor esto, es importante comprender el modelo de la psique de Jung, que él dividió, comenzando con las dimensiones más amplias en la conciencia, el inconsciente personal y el inconsciente colectivo. Desglosando cada uno de estos tres ámbitos, la conciencia es, como se suele pensar, el ámbito de la conciencia personal donde uno se identifica explícita y conscientemente consigo mismo. En el núcleo de esto hay otra estructura que Jung identificó, el ego. El ego se encuentra en el centro de la conciencia y proporciona un sentido de distinción personal, creando la historia que uno se cuenta a sí mismo para mantener la continuidad en su identidad. El ego se expresa en el ámbito consciente, por lo que Jung llamó la persona, que son los esfuerzos de apariencia exterior que el individuo muestra activamente al mundo.
Esta persona, sin embargo, a menudo está desalineada del verdadero yo del individuo, ya que muestra el carácter que uno piensa o quiere ser, según lo que el ego considera apropiado para una sociedad y un rol particular, y no lo que es verdadero para quien el individuo realmente es. Para ejecutar y mantener esta apariencia adecuada y autoestima, el ego filtra varios componentes de la experiencia personal y del yo, ya sea hacia la dimensión consciente o fuera de ella. Lo que filtra y restringe, lo reprime y lo envía al reino inconsciente. Uno de los conocimientos más únicos y profundos de Jung que lo diferencia notablemente de otros psicólogos es cómo, desde aquí, dividió el inconsciente en dos estructuras distintas: el inconsciente personal y el inconsciente colectivo. El inconsciente personal encaja de manera similar a las ideas ya comprendidas y propuestas por Freud y otros de la época, en el cual, después de que el ego reprime y desestima aspectos indeseables de la experiencia y el yo, estos aspectos se almacenan y ocultan aquí, justo debajo de la conciencia normal. Sin embargo, continúa afectando activamente e interactuando con la conciencia. El inconsciente colectivo, sin embargo, se diferencia del inconsciente personal y de otras concepciones previas de la psique que, según Jung, contiene y facilita elementos universales que se heredan a través del total de la historia humana, de manera similar a cómo funciona la evolución biológica. El hombre ha desarrollado la conciencia lentamente y laboriosamente, en un proceso que tomó edades incontables para alcanzar el estado civilizado. Y esta evolución está lejos de completarse, ya que grandes áreas de la mente humana aún están envueltas en la oscuridad, escribió Jung, como resultado de que cada generación de descendientes humanos imite esencialmente los comportamientos de la generación anterior, al menos en cierto grado. Se forma una cadena ininterrumpida de imitación psicológica, que se remonta hasta el comienzo de la historia humana. Así, una especie de reserva de predisposiciones, estructuras y recuerdos psicológicos que se han formado por esta cadena se hereda automáticamente por cada ser humano. Jung encontró esto empíricamente demostrable, tanto en su propia práctica psiquiátrica profesional, encontrando similitudes recurrentes en el inconsciente de un gran número de sus pacientes, como en su investigación histórica y mitológica, en la que notó que motivos, símbolos y temas similares que aparecían en el inconsciente de sus pacientes también eran prevalentes y consistentes en el arte, mitos y literatura de diferentes culturas en diferentes épocas, aunque estas culturas, a menudo, nunca se encontraron entre sí. En la visión de Jung, estos motivos, símbolos y temas compartidos eran expresiones de las diversas estructuras psíquicas consistentes en toda la humanidad, que él llamó arquetipos. Estos arquetipos, en el modelo de la psique de Jung, esencialmente forman la base de la personalidad del individuo, al predisponer tendencias cognitivas específicas. Dentro del inconsciente combinado, Jung se refería a menudo a las imágenes primordiales o a la fantasía primitiva, que representa en la conciencia en imágenes los contenidos de estas influencias arquetípicas universales. En sus escritos posteriores, introdujo la terminología de imaginación activa, que era un método para intentar acceder directamente a estos elementos profundos del inconsciente de uno mismo a través de la meditación activa, los sueños, el arte u otros modos de autoexploración y expresión. En resumen, para Jung el objetivo más importante de la psicología y de hecho de la vida misma era tratar de comprender e integrar estas estructuras arquetípicas universales en la psique consciente del individuo, lo que haría que el individuo pudiera navegar su vida de manera más consciente, íntegra y significativa. Los arquetipos. Los arquetipos son los elementos universales dentro del inconsciente colectivo que dan forma a los patrones de comportamiento y experiencia humana. Aunque son numerosos, Jung
identificó algunos de los arquetipos principales que residen en el inconsciente colectivo de todos. El Self, el yo superior, es el arquetipo que representa la totalidad de la psique, tanto consciente como inconsciente. Es la imagen completa del individuo tal como es, incluyendo todos sus potenciales no realizados. Es el objetivo final de la individuación, llegar a ser uno mismo completamente. La sombra representa los aspectos reprimidos, negados y no reconocidos de la personalidad. A menudo contiene elementos negativos o indeseables de la personalidad, pero también puede contener aspectos positivos y potenciales que no se han manifestado. Es esencial confrontar y reconciliarse con la sombra para lograr una integración completa del yo. El ánima, animus, son los aspectos masculinos y femeninos inconscientes presentes en cada individuo. En los hombres, el ánima representa el componente femenino inconsciente, mientras que en las mujeres, el animus representa el componente masculino inconsciente. Estos arquetipos son esenciales para la integración de la psique y para establecer relaciones equilibradas con los demás. El anciano sabio, la gran madre, representan las figuras arquetípicas de guía y protección. El anciano sabio suele aparecer como un mentor o guía espiritual, mientras que la gran madre es una figura materna que puede ser tanto creadora como destructora. El héroe representa el impulso hacia la superación y el logro de metas. A menudo, este arquetipo implica enfrentar desafíos y obstáculos para ganar un sentido de logro y autoconocimiento. Conclusión. En última instancia, las ideas de Jung sobre la psique humana nos invitan a un viaje profundo hacia nuestro ser interior, reconociendo las complejidades de nuestra mente y los patrones arquetípicos que nos guían. Nos motiva a buscar una integración completa de nuestro yo consciente e inconsciente para alcanzar un estado de individuación, donde nuestras decisiones y acciones sean más conscientes y alineadas con nuestro verdadero ser. A través de la introspección y la aceptación de todos los aspectos de nuestra psique, podemos encontrar un camino hacia una vida más completa, auténtica y significativa.